Buenos días o buenas tardes, según cada cual cuando lo escuche y cuando lo vea. Me es grato el saludaros y el daros la bienvenida a este nuevo programa, a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Hoy, como sabéis, estamos estudiando Génesis y nos tocan los capítulos 34, 35 y 36 de Génesis. Así que el título de estos tres estudios lo he puesto Los graves problemas en la familia de Jacob. Y antes de entrar en cada uno de ellos, que cada capítulo va a ser un punto, pues quiero hacer una pequeña introducción para dar un vistazo a cada uno de estos capítulos. Así que quiero comentar que en estos tres capítulos vamos a ver grandes y graves problemas en la familia de Jacob. Y os anuncio que varios de estos nos van a horrorizar realmente y a sorprender, porque aunque todos cometemos errores, vamos a ver errores cometidos en la familia de Jacob y vamos a intentar aprender de ellos, de los propios nuestros y de los ajenos, para intentar no volver a cometerlos, para intentar apropiarnos de ellos para no cometerlos, para no tener las mismas faltas otra vez en nuestras propias vidas. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues reflexionando en ellos para aplicarlos a nuestra vida. Y por supuesto a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como nos dice Hebreos. Mirad, estos tres capítulos comienzan con la nueva vida de Jacob, que comenzó en Betel, en el capítulo 28, y que realmente aún no parece nueva, que digamos, ya que Jacob tenía una fe débil, y vivía más bien en su antigua naturaleza en vez de la nueva. Vivía más por vista que por fe. Aunque Jacob, en Génesis 28, versículo 21, dijo: Jehová será mi Dios. Ahí comienza la conversión de Jacob. Bien, pues después del capítulo 33 que vimos la semana pasada, que terminaba con la reconciliación y despedida de Jacob y Esaú, su hermano, continuamos con este primer capítulo 34, donde Jacob continúa su viaje hacia Betel, como Dios le había mandado, como Dios le había dicho en Génesis 31:13. Dijo así: Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Ese voto fue el que hemos leído antes. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Lo veis? Nació de nuevo aquí en Betel. Pero Jacob se detuvo, en ese caminar hacia Betel, Jacob se detuvo en Siquén. Y como vemos en los últimos versículos del capítulo 33 de la semana pasada, él compró allí un campo y se estableció allí, parece ser. Esto realmente no fue una buena decisión, sino más bien un grave error de los que decíamos al principio, ya que al establecerse en aquel lugar les ocurrió un trágico suceso y escandaloso. Mirad, el capítulo 34 nos relata que Dina, la hija de Jacob y Lea, fue violada por Siquén, hijo de Hamor el Hebeo. Y como venganza, los dos hermanos de Dina, Simeón y Leví, planearon y mataron a todos los hombres de la ciudad, lo cual fue un pecado y una mancha en la familia de Jacob. Luego después tenemos el capítulo 35, en el cual se nos relata la renovación del pacto abrahámico de Dios, y se nos relata la renovación a Jacob, con 3 apariciones o momentos de comunión de Dios con Jacob. Y también tenemos una nota triste en este capítulo 35, 3 funerales se nos relatan en este capítulo 35, el de Débora, la nodriza de Rebeca, o la ama de cría, el de Raquel, en segundo lugar, la mujer de Jacob, y por último,
la muerte y entierro de Isaac, el padre de Jacob. Y finalmente, en este capítulo 35, tenemos la nota más fea de todas, que es el gravísimo pecado de incesto de Rubén, que le costó la pérdida de su primogenitura. Bien, y en el capítulo 36, pues se nos relata la descendencia rechazada de Esaú, hermano de Jacob, que bien nos recalca la palabra de Dios, que es Edom. Esaú es Edom. Bien, vamos a entrar en el primer punto, que es el capítulo 34, y se titula La masacre en Siquén. Mirad, este capítulo 34, en este capítulo ocurre una tragedia en la familia de Jacob, como hemos visto. Y en los versículos 1 y 2, un día, dice, estando allí Dina, la hija de Jacob, voy a hacer un resumen, la hija de Jacob, Lilea, de unos 15 o 16 años aproximadamente tenía, salió, dice, a conocer las hijas de este país, y entonces la vio Siquén, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la deseó, la tomó, se acostó con ella y la deshonró violándola. Eso está en los versículos 1 y 2. Luego, de los versículos del 7 al 25, está cuando los hijos de Jacob se enteran de este pecado terrible que cometieron Siquén. Cuando se enteraron de lo sucedido, se entristecieron, dice, y se enojaron mucho por este pecado tan vil, que por supuesto no se debería haber cometido. Y así, los hijos de Jacob, para vengarse, se unieron, se ensañaron, engañaron a esta familia, engañaron a Siquén y a Hamor, y le ofrecieron a Dina como mujer de Siquén, pero con la condición de que todos los varones de su tierra fueran circuncidados como ellos, para ser como ellos y así ser sus hermanos, y ser un solo pueblo, le dicen. La condición fue aceptada por todos, por el rey, por Siquén y por todo el pueblo. Pero, ¿qué ocurrió? Que cuando fueron circuncidados al tercer día, cuando todos estaban doloridos y débiles por la circuncisión, Simeón y Leví, hermanos de padre y madre de Dina, mataron a espada a todos los hombres de la ciudad de Siquén, que estaban indefensos y confiados en la palabra de ellos, engañosa. Y en los versículos 26 al 29 vemos aquí también al resto de los hijos de Jacob que saquearon la ciudad, se unieron a este asesinato, a este pecado tan tremendo, y robaron y se llevaron todo lo que tenía valor, incluyendo las mujeres y los niños. Este hecho no tiene justificación alguna y constituye, como decía, una mancha grande en la familia de Jacob. Mirad, vamos a leer algunos versículos para que nos entremos. Fijaos, por ejemplo, el versículo 2. Dice, y salió Dina, versículo 1, a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Hamor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y aquí vemos el pecado, el primer pecado, pero este pecado, ¿qué ocurre? Que como hemos ido narrando, ahora ocurre que este pecado da pie a otros muchos pecados. Por ejemplo, fijaros, en el versículo 13 dice, aquí está el engaño de los hijos de Jacob, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre, con palabras engañosas, dice. Versículo 14, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque de entre nosotros es abominación. Y luego después en el versículo 18 dice que parecieron bien lo que propusieron de que se circuncidaran, y lo hicieron. Pero fijaros, en el versículo 23 también vemos el engaño de Siquén y de su padre Hamor y de todo el pueblo. Fijaros lo que dice, cuando nos circuncidemos, seamos solo un solo pueblo, dice su ganado, sus bienes, en el versículo 23, y todas sus bestias serán nuestros. O sea, ellos tenían la pretensión de engañar también a Jacob y a sus hijos, y apropiarse de todo lo que ellos tenían. O sea, que había engaño, pero eso no justifica el gran pecado que cometieron. Y a partir del versículo 25 en adelante, vemos pecado tras pecado. Cómo ellos planearon, cómo ellos
hicieron todo lo malo que hicieron con este pueblo. Mataron a todos los hombres cuando estaban desprevenidos. A Siquén y a su padre les cortaron la cabeza. Y vemos cómo lo hacen sin miramientos, sin remordimientos. Fijaros en el último versículo 29, y dice, y robaron todo lo que había en casa. Bien, hay dos cosas importantes en este capítulo en las cuales Dios hace hincapié de forma especial, y hace hincapié Dios en todo el libro de Génesis y en toda la Biblia. La primera cosa que Dios hace hincapié es en la herencia. Dios desea que un creyente se case siempre con un creyente, y por eso a lo largo de toda la Biblia Dios manda a los creyentes que no se casen con los incrédulos o con los no creyentes, porque eso tiene mucha importancia para la herencia de Dios. Y en segundo lugar, Dios hace hincapié en el ambiente o en el entorno, la influencia que esto tiene en el creyente. Y aquí mismo lo podemos ver, en la familia de Jacob. Él tiene una familia grande, de hijos y también tiene hijas, una familia mixta. Y en este capítulo vemos a Dina, porque tenemos la historia triste que ella le ocurre, ¿no? Y aquí vemos los problemas que van sucediéndole a la familia de Jacob, por el ambiente también. Mirad, en realidad, a Jacob, que significaba su nombre, Jacob significa engañador, le deberíamos de llamar ya Israel, que significa el que lucha o persiste con Dios, porque este es su nombre, desde Peniel, donde luchó con Dios, y Dios le permitió vencer, ¿os acordáis, no? Y le cambió su nombre ahí. Jacob es un nombre cambiado desde entonces, un hombre cambiado que ha edificado un altar, dando testimonio a Dios, al Dios vivo y verdadero. Y hay un cambio en su vida, pero mirad, este cambio, el desarrollo de este cambio es lento y difícil de apreciar, sobre todo aquí en Jacob. Y así llegamos a este capítulo triste, de verdad, manchado por el pecado, el cual es una puerta. Este pecado que cometió Siquén, es una puerta abierta a todos los demás pecados si no se limpia pronto, si no se hace una rápida limpieza, lo cual en esta ocasión no se hizo, no hicieron ni Jacob ni sus hijos, lo cual fue angustioso y penoso para Jacob y su familia. Y aquí hay una lección para nosotros hoy, con la vida de Jacob, y es que no podemos esperar que un recién nacido, un cristiano nacido de nuevo, pueda madurar y hacer las cosas bien de la noche a la mañana. Eso es lo que esperábamos de Jacob, pero no. Es verdad que al nacer de nuevo, Dios nos recibe en su familia como un hijo completo y es hecho una nueva criatura, pudiendo entender las verdades divinas. Y el Espíritu Santo mora en nuestra vida tan pronto como nacemos de nuevo en la familia de Dios. Pero el desarrollo de la madurez tuya y la mía, y también la de Jacob, es un poco lenta. No es tan rápida, no es una carrera de velocidad, es más bien un maratón. Y aprendemos aquí verdades bíblicas, pero a pesar de que vamos aprendiendo la palabra de Dios, pero caemos aquí y allá. Y todos pasamos por experiencias parecidas, como la de Jacob y sus hijos. Como por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿os acordáis? Pedro caía, tropezaba, pero se levantaba, se limpiaba y seguía de nuevo. Y al fin Pedro llegó a caminar de manera constante cerca del Señor. Había madurado en la fe, pero con el tiempo. Por lo tanto, hermanos, debemos de reconocer que el desarrollo, la madurez cristiana es algo lento. Tenemos que tener paciencia, pero debemos de ir creciendo poco a poco. Y por supuesto, aprendemos aquí en la vida de Jacob, como alguien dijo, si tú quieres hacer crecer una flor, puedes hacerla crecer en 40 días. Pero si quieres hacer crecer un roble, puedes hacerlo en 40 años.
Y así es la madurez cristiana y bíblica. Hay muchas historias terribles en este libro de Génesis, y esta es una de ellas, esta historia. Pero recordad lo que dice la Biblia en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es inexorable, es la ley de la siembra y la cosecha. Parece ser que Jacob está recogiendo aquí los frutos de su vida de engaño, sembrados en su juventud por las obras de la carne. Que Jacob parece que está dando ahora los frutos de corrupción en sus últimos años. Y como decía antes, el ambiente es importante, el ambiente que le rodeó durante los años que estuvo con su tío Labán no fue nada bueno, y parece que ese ambiente produjo las raíces de estos pecados terribles a Jacob y a sus hijos. Mirad, Jacob debía de haber hecho un esfuerzo para impedir que sus hijos siguieran adelante con la venganza que planearon hacerle a este pueblo, con el engaño. Y además de que les permitió el engaño a sus hijos, está también que el problema verdadero era el pecado que había sido cometido con Dina. Ese era el problema. Pero ni siquiera ponen como reproche el pecado, sino que ponen como excusa el hecho de que este pueblo era incircunciso. Y esto era abominación para ellos. Así que les proponen la circuncisión. Y después de que se pueden casar con sus mujeres, con su hija, y vivir juntos en la tierra, solo con el ritual de la circuncisión, sin que haya arrepentimiento y conversión al Dios de sus vidas. Y aquí tenemos también para nosotros una gran enseñanza, una amonestación para todos nosotros hoy. Mirad, hay tantas parejas que han vivido experiencias como esta, como por ejemplo la que voy a contar ahora mismo. Mirad, una historia, había un día en una iglesia. Una pareja joven quería casarse, así que buscaron al pastor para hablar con él y que los casara. Mirad, la chica era creyente, pero él no era cristiano, solo simpatizante, así que el pastor se negó a casarlos, por supuesto. Y la novia dijo que ella había hablado con su novio y que ella le había dicho a su novio que no se casaría con él hasta que él no llegara a ser cristiano. Así que después de un tiempo, el chico habló con el pastor, se reunió con el pastor y le dijo que quería aceptar a Cristo en su vida. Así que estuvieron hablando, conversando y orando. Hicieron una oración de conversión. Pero cuando terminaron, el pastor le preguntó al joven que qué era lo que había hecho, que qué había sucedido en su vida después de esta decisión, a lo cual el joven no pudo responder. ¿Sabéis por qué? Porque en realidad no había ocurrido nada. Así que el pastor fue sincero y honesto y les dijo que definitivamente no los casaría, porque no creía que ese joven había aceptado a Cristo en su vida. Y entonces salieron de la oficina del pastor tristes y enfadados, pensando que este pastor había sido muy estricto e injusto con ellos. ¿Y sabéis qué? Decidieron buscar otra iglesia, irse a otra iglesia, buscar otro pastor que los casara. Después de 6 meses, la novia volvió a visitar al primer pastor y le confesó su desgracia, su situación desgraciada de casada con un incrédulo, y que ella, después de haberse casado, había conseguido que su marido fuera a la iglesia algunas veces, pero que un día le dijo con toda franqueza que él ya no iría más a la iglesia, porque él no era cristiano. Solo hizo el ritual para conseguirla a ella y casarse con ella. Queridos hermanos y amigos que me oís, no nos engañemos a nosotros mismos. El simple hecho ceremonial de decir que hemos aceptado a Cristo, eso no significa que lo hayamos hecho de veras. Tampoco nos convertimos en cristianos por ir a la iglesia y hacernos miembros de ella. No. Pero cuando realmente confiamos en Jesucristo de todo corazón y en arrepentimiento y fe le aceptamos en nuestro corazón como Señor y Salvador, mirad, eso es una experiencia gloriosa, tan grande y maravillosa,
que no puede compararse con nada. No se puede ocultar, no se puede negar. Cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida de manera personal, algo nuevo nace en ti, que te hace ser una nueva criatura, con una naturaleza nueva, la de Dios en ti. Pero por desgracia, no fue esto lo que le ocurrió al joven de esta historia. Él simplemente realizó la rutina, la ceremonia, para poder conseguir a la joven cristiana y casarse con ella. Y esto mismo es lo que los hijos de Jacob aquí les ofrecen a los habitantes de Siquem. Les proponen que si pasan por el rito de la circuncisión, formarían parte de su pueblo y les iría bien. Eso fue lo que le dijeron. Estaban tan equivocados como muchas personas hoy en día, que piensan que por hacer ciertos rituales cristianos, o citando algunos versículos de la Biblia, o casándose con un cristiano, o porque sus padres van a la iglesia y ellos van con ellos todas las veces, o porque participan en algún ministerio de la iglesia, ya son cristianos. Por supuesto que no, eso no nos hace cristianos, no, no y no. Y aquí vemos algo que anda mal en la familia de Jacob, muy mal. Mirad, traman venganzas, asesinatos y robos, sin conciencia, sin miramiento, sin arrepentimiento. Sus hijos habían vivido en un ambiente, en el hogar de Labán, su abuelo, y habían aprendido varias lecciones sobre el engaño y la mentira, y las ponen en práctica aquí. Como hemos compartido en varias ocasiones, un pecado suele llevar a otro y otro a otro, permitiendo así, en el caso de Jacob, que era el engañador, luego Jacob fue engañado y él siguió permitiendo el engaño de sus hijos. Y es cosa triste ver esto, pero es real que los hijos aprenden todo de los padres y sobre todo lo malo. ¿Qué debemos hacer? Debemos de aplicar esta lección y reflexionar. Hermanos, ¿qué estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué le estamos enseñando? Recordemos otra vez la Biblia, lo que nos dice Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos segaremos. Y fijémonos en el versículo 30. Jacob reprende a Simeón y a Leví, pero su reprensión no es por causa del pecado que han cometido. Su reprensión es porque le han dado una mala reputación a Jacob y ahora su vida está en peligro. Está claro que Jacob no andaba bien aún. Y a veces nosotros, hoy mismo, hacemos lo mismo. Tenemos una perspectiva mala del pecado. En vez de dolernos del pecado en sí, nos preocupamos más por el efecto del pecado que por el pecado en sí, que por el pecado mismo, que es una ofensa a nuestro gran Dios, que nos ama. Nos preocupa la vergüenza que vamos a pasar e incluso queremos vengarnos. Todos nosotros como cristianos necesitamos evaluar si nuestras acciones son buenas o son malas. Y tenemos que reconocer que no solo existen personas en el mundo, sino que también hay personas así en nuestras iglesias. Personas que solamente se acomodan a una silla para recibir, pero no dan nada. Solo critican lo que hacen los demás. Por esto mismo tenemos tantos cristianos frustrados e infelices hoy en día en las iglesias. ¿Sabéis por qué? Porque no dan nada. Y el Señor Jesús dijo, más bienaventurado o feliz es dar que recibir. ¡Cuán maravilloso es dar! Demos, hermanos, demos. Pobre Jacob, ha crecido, pero ha crecido poco. No ha madurado lo suficiente como para convencer y guiar a sus hijos, para que no cometieran el crimen que planearon. Y sus hijos no se arrepintieron. Incluso quisieron justificar su pecado.
y simplemente quisieron hacer justicia por sí mismos. Pero, sinceramente, no hay excusa posible para el pecado de homicidio tan brutal y vengativo que hicieron. Y los cristianos hoy en día, hermanos, tenemos algunas instrucciones de parte de Dios sobre la justicia, de tomarnos la justicia por nuestra mano, y debemos de seguirlas y obedecerlas. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 9, vamos a leerlo, en Romanos 12, del 19 al 21, dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios nos ayude. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es el capítulo 35, que es la renovación del pacto en Betel. Mirad, como hemos podido comprobar en este capítulo triste anterior, el capítulo 34, no hemos visto mucho cambio en la vida de Jacob, por supuesto que digamos, ¿no? Pero sí que hubo un cambio, por supuesto que hubo un cambio en su vida, y ese tuvo lugar en Peniel. Como vimos la semana pasada con nuestro hermano Johnny, cuando Jacob luchó intensamente con Dios, desde el principio de la vida de Jacob hasta su llegada a Peniel, donde luchó con Dios, lo que domina la vida de Jacob era la exaltación del yo, la afirmación de la carne. Eso es lo que predominaba. Y lo que realmente sucedió en Peniel fue el descenso del yo y la negación de su carne. Jacob se había inflado como un balón en su ego durante toda su vida, pero allí, en Peniel, el Señor pinchó ese balón y lo desinfló hasta tocar el suelo, el polvo del suelo. Pero Jacob, aquí en Peniel, buscó a Dios, luchó con Él, hasta que rayaba el alma, dice la palabra. Y Dios le descoyuntó su muslo y se desinfló su orgullo y su yo. Y entonces Dios le bendijo cuando estaba en el polvo, porque había buscado a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su fe, con todas sus ganas. Hagamos esto todos, busquemos a Dios, renovémonos delante de Él. El problema de Jacob hasta Peniel es que no tenía fe, no tenía una vida de fe, y eso lo hemos podido comprobar en el capítulo anterior. Jacob estaba acostumbrado a andar en la carne y no a andar por fe. Andar en la carne y en el yo era su modo de vida. Y al ver cómo actuó en el capítulo 34, nos damos cuenta de que Jacob no fue un buen dirigente de su propia familia. No tomó lugar de líder de su familia y, por supuesto, no era nada espiritual. Y además tenía 12 hijos difíciles de criar, y los cuales necesitaban un padre espiritual para poder controlarlos y guiarlos en las pruebas que le vendrían. Y Jacob no estaba preparado para ser ese líder espiritual de su familia. Ahora pregunto, ¿y nosotros estamos preparados para nuestras familias espiritualmente? Dios quiera que sí. Pero después de este trágico capítulo 44, Jacob empieza a ver la mano de Dios obrando en su vida, aquí en el capítulo 35, y ahora vemos a Jacob tomar la decisión que debió haber tomado antes de todas estas tragedias. Y aquí en este capítulo 35 hay una nota de alegría y de gozo. En este capítulo 35 vemos el cambio en Jacob. Y vemos también las apariciones que Dios hace a Jacob para guiarle, para animarle, para fortalecerle y renovar el pacto en Betel. Pero también hay una nota triste en este capítulo 35, y la nota triste son los 3 funerales que se nos relatan. En el versículo 8 tenemos la muerte de Débora, la nodriza de Rebeca, lo cual nos sugiere también la muerte de Rebeca, aunque no lo digan aquí. En los versículos 16 al 20 tenemos la muerte de Raquel misma, mujer de Jacob, al tener a su hijo último, a Benjamín. Y en los versículos 28 y 29 tenemos la muerte de Isaac,
el padre de Jacob. Mirad, voy a narrar un poquito por encima. Mirad, de los versículos del 1 al 4 tenemos aquí el cambio de Jacob. Dice el versículo 1, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fijaros el versículo 2, qué interesante. Entonces Jacob, aquí vemos ya el cambio de Jacob, dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y hagamos allí altar a Dios. ¿Lo veis? Hay un cambio. Y luego después, fijaros, llegan a Betel, el versículo 6, y en el versículo 7 dice que edificó allí un altar y llamó a aquel lugar El Betel. La primera vez que fue a Betel, le puso el nombre, Jacob, le puso Betel, que significa casa de Dios. Bet, casa, El significa Dios. Y ahora aquí le cambia el nombre a El Betel, el Dios de la casa de Dios. Se le apareció aquí. En el versículo 8 vemos la muerte de Débora, y luego, aquí en el versículo 9 se le aparece otra vez Dios. En el versículo 10 le cambia el nombre a Jacob, que ya se lo había cambiado en Peniel, pero se lo recuerda otra vez. Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Jacob significaba engañador o suplantador. Y ahora le cambia el nombre por Israel, que significa el que lucha o persiste con Dios. ¿Lo veis? Ahí hay un cambio ya. Un cambio en su vida, un cambio en su nombre. Y en los versículos del 11 al 15 tenemos la renovación del pacto. La renovación del pacto que dio a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. Y se lo da a cada uno de ellos 2 o 3 veces, porque somos olvidadizos. Mirad, y en los versículos 16 al 20 tenemos la muerte de Raquel. Cuando Raquel tiene su último hijo, que fue en Belén, donde nació Jesús, en Belén, al tener su último hijo, que le puso por nombre Benoni, el hijo de mi tristeza, ahí murió Raquel en el parto. Y luego Jacob le cambió el nombre a este hijo porque no era el hijo de su tristeza, sino el hijo de su apoyo, de su ayuda idónea en ese sentido. Así que ahí tenemos... Y luego después en el versículo 22 tenemos el gran pecado de Rubén. El gran pecado de Rubén, que durmió con Bila, la concubina de su padre. Y eso le hizo perder su primogenitura, ese gran pecado. Y luego tenemos las 4 mujeres de Jacob con los hijos que cada uno tuvo, que no vamos a leer. Y en los últimos versículos 28 y 29 tenemos la tercera muerte, la muerte de Isaac y el entierro, a los 180 años. Bien, mira, en los versículos 1 y 2, Dios llama a Jacob para que regrese a Betel después de su terrible experiencia en Siquén. Pero ahora Jacob sí está dispuesto a volver a Betel, ya que después de Peniel, cuando luchó con Dios, aún no tenía la fe suficiente, pero ahora sí. Ahora podemos ver que Jacob está tomando las riendas de su familia como debería haberlo hecho antes. Jacob, en primer lugar, les manda, en este versículo 2, que quiten los dioses ajenos. Y esto, como decía, casi nos horroriza. Que pueda ocurrir esto en la familia de Jacob, que tenían dioses ajenos. Pero recordemos que cuando Jacob huyó con Raquel y Lea de la casa de su tío Labán, su suegro, Raquel había robado los dioses ajenos, los ídolos que tenía Labán, y los había robado sin ser vista y los escondió en una albarda del camello y se sentó encima para ocultarlos de Labán. Y aquellos ídolos viajaron en camello con la familia de Jacob, aunque Jacob tampoco lo sabía. Cuando Labán los persiguió y los encontró, le reclamó a Jacob los ídolos robados. Pero Jacob les dijo que no los tenía, que no estaban ahí con ellos. Y fue sincero y verdadero, porque no lo sabía. Esta fue sin duda la primera vez que Jacob decía la verdad. Desde entonces. Y es que Jacob había engañado a su suegro siempre, y había estado siempre engañando. Mirad, y aunque más adelante Jacob seguramente pues descubrió
los ídolos, estos ídolos que había robado Raquel, seguramente los descubrió. Y podríamos haber pensado, ya que Jacob tenía comunión con Dios, Dios se le aparecía y le hablaba, pues pensaríamos, bueno, cuando encontró los ídolos que se desharía de ellos, pero no lo hizo. No lo hizo, y poco después encontramos a toda la familia adorando a estos ídolos. Y aquí podemos ver las consecuencias y aplicárnoslas a nuestra vida, las consecuencias de no actuar rápidamente con el pecado. Limpiándolo, como el Señor nos dice, limpiándolo. Pero gracias a Dios ahora, por primera vez empieza a tomar el mando de su familia, de la dirección correcta de su familia, y les insiste, les ordena que quiten todos esos dioses falsos, todos esos dioses ajenos de sus vidas, de la familia. Deben quitar de ellos todo lo que es malo. Y hermanos y amigos que me oís, aquí tenemos una lección también para nosotros hoy. Pues hay personas hoy en día que están sirviendo y adorando a los dioses ajenos durante los 6 días de la semana. Y luego el domingo tratan de venir a la iglesia a servir y adorar al Señor. Y luego salen de la iglesia el domingo un poco decepcionados por el culto, por la adoración, por la comunión y todo lo demás. No han tenido una experiencia agradable y conmovedora para ellos. ¿Y sabéis por qué? Porque es necesario quitar los ídolos, los dioses ajenos de nuestras vidas y de nuestras familias. No sabemos cuál será el ídolo de cada familia, de cada persona en cada caso. Pero para algunos quizá el Dios ajeno sea la codicia. Hay muchas personas que se preocupan cada día de ganar más dinero y se dedican más a buscar el dinero y a enriquecerse que a servir al Señor. Y luego se preguntan, ¿qué hay de malo en su vida? ¿Por qué no es tan espiritual? Para otros, quizás el Dios ajeno es el orgullo, que no quieren humillarse y pedir perdón por sus faltas, o no quieren perdonar las faltas de otros en su familia o fuera de ella, y continúan con ese rencor. Ahora bien, todos los que me oís, hermanos y amigos, todos nosotros deberíamos de hacer como Jacob, volvernos a Betel, volvernos a donde conocimos al Señor la primera vez. ¿Para qué? Para renovar nuestros votos con Él, para restaurar nuestras vidas y quitar, si es necesario, los ídolos que a lo largo de los años hayamos guardado, escondido. Y en este versículo 2, después que Jacob le ordena que quiten los ídolos ajenos, en segundo lugar, les ordena limpiarse. Y dice, y limpiaos. ¿Lo veis? Versículo 2. Mirad, para el creyente hoy día, esto significa el arrepentirse, el confesar nuestros pecados. Tenemos que tratar con el pecado en nuestra vida y afrontarlo, reconocerlo y confesarlo. Debemos de hacer eso. Tenemos el gran privilegio de hacerlo. No podemos llegar a adorar los domingos a Dios y a la misma vez ignorar el pecado de toda la semana. No podemos hacerlo. Eso es abominación a Dios. Todos nosotros nos duchamos, nos bañamos físicamente y lo hacemos regularmente y nos ponemos algo de perfume o desodorante. Bueno, espero que lo hagamos. Pero ¿sabéis qué? A veces nos tratamos de presentarnos delante de Dios con una vida sucia de pecado, porque no nos hemos limpiado por medio de la confesión de nuestros pecados. Y si no lo hemos hecho, hermanos, si no lo hemos hecho, esos pecados están ahí. Aunque estén debajo del sofá, escondidos, aunque estén debajo de la cama, Dios los ve. ¿Y sabéis lo que dice Dios? Dios dice, vuestros pecados os alcanzarán. Nos lo dice a todos. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que todos conocemos muy bien, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
qué precioso versículo, qué privilegio, qué bendición para nosotros. Podemos estar limpios constantemente si queremos. Y si no lo estamos es porque no queremos, porque despreciamos la sangre de Jesús. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Hermanos y amigos oyentes, Dios nos perdonará, pero antes tiene que haber una confesión de nuestra parte. ¿Lo veis? Y por último, en este versículo 2, Dios les ordena la tercera cosa. Dice que se cambien los vestidos, que se quiten los vestidos viejos. Estos vestidos se refieren a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar y de actuar en la vida. Y esa manera de vivir debe reflejar a quién pertenecemos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos de Dios o somos del mundo? ¿Pertenecemos a Dios o pertenecemos al mundo? ¿Agradamos a Dios o agradamos al mundo? ¿Somos hijos de Dios o hijos del mundo, del diablo? Por ejemplo, un policía y un guardia civil, por ejemplo, tienen un uniforme. Tienen uniformes que representan al cuerpo al que pertenecen y deben de reflejar con sus vidas lo que ese cuerpo representa: justicia, orden, ley. Pues bien, el vestido del creyente debe reflejar que somos hijos de Dios y que le pertenecemos a Él, al Señor. Ahora pregunto, ¿llevas tú el vestido del Señor puesto? ¿Llevamos el vestido del Señor puesto todos los días o solamente el domingo? ¿Te reconocen como un poquito diferente en tu trabajo, en tu vecindario, tus amigos, tus familiares? ¿Es diferente tu vida a la de los demás del mundo para la gloria de Dios? ¿Cómo es tu vida? ¿Saben los que te conocen que eres cristiano, que eres hijo de Dios y que lo demuestras con tu vida? Eso es importante. Eso es lo que Dios quiere. Que nos quitemos los vestidos sucios y viejos y nos pongamos los de Cristo. Mirad, el día que Jacob volvió a Betel, empezó a vivir para Dios. Pero de ahí para atrás parece que él no vivía nada más que para él, para su ego. Así que hagamos nosotros eso, volvámonos también nosotros a Betel. Eso es lo que debemos de hacer, todos. Vayamos todos. Mirad, creo que hay cristianos hoy en día que viven vidas desaseadas o sin limpiar. No llevan los vestidos de Jesús, sino que llevan sus propios vestidos, sucios vestidos, llenos de orgullo, de autosuficiencia, llenos de pecado, sin confesar, sin reconocer, sin arrepentirse. Y quiero decir que cualquiera que vive una vida así, sin limpiarse constantemente, es una pérdida de tiempo, es una vida desperdiciada, totalmente, absolutamente. Recordemos que Dios llamó a los hijos de Israel, al pueblo de Dios, en el Éxodo, y les mandó entrar en la tierra prometida, pero no entraron, sino que vagaron por el desierto 40 años. ¿Por qué? Por su desobediencia, por no confiar en Dios, por sus quejas constantes. Despreciaron al Señor, desperdiciaron 40 años de sus vidas, sufriendo las consecuencias de sus pecados y haciendo sufrir a su familia, las cuales entraron en la tierra prometida cuando ellos murieron en el desierto. Ahora, ¿cuántas personas hoy en día pierden sus vidas, desperdiciándolas cada día, por no limpiarse, por no limpiar sus pecados en la sangre del Señor? Y vagan en el desierto de su orgullo, de su autosuficiencia. ¿Cuántas personas desperdician su vida? Hermanos, tenemos aquí lecciones espirituales grandes para aplicarlas a nuestra vida. Y se nos relatan porque muchos de nosotros somos como Jacob, somos también como él. Y por eso son tan pertinentes para nosotros hoy en día. Y oro a Dios que las grabe en nuestros corazones y en nuestras mentes para que las podamos aplicar. Gracias a Dios que Él dice
que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si Dios es el Dios de Jacob, también es mi Dios y tu Dios. Y el Dios de cualquiera que lo busque con todo su corazón. Y eso es maravilloso, ¿no creéis? ¿Hay algo más maravilloso que eso? Si Dios aún no es tu Dios, te tengo buenas noticias. Dios quiere ser tu Dios y quiere salvarte. Dios envió a su Hijo Jesucristo a buscarte y a salvarte, a ti. Y Jesús murió en la cruz por amor, por ti. Así que entrégate en arrepentimiento y fe, y Él te salvará. Y vamos a pasar al último capítulo 36, que se titula La descendencia de Esaú. La descendencia que es de Esaú, que es Jacob, que es Edom, perdón. Este capítulo 36 trata de la familia de Esaú y de su descendencia, la cual llegó a ser la nación de Edom. Y mirad, hay aquí en este capítulo más de 200 nombres propios. Increíble, ¿verdad? El Espíritu de Dios emplea el método siempre de seguir la línea de Cristo en todo el libro de Génesis y en toda la Biblia. La simiente que se sigue no es la de una persona, no es la de Jacob, no es la de Cristo. Y Pablo lo enseña claramente en Gálatas 3:16, que voy a leer. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Lo veis? Por tanto, al recorrer las Escrituras, la línea comienza con Adán y Eva, y luego sigue con Set hasta Abraham, Isaac y ahora Jacob. Y aunque estos capítulos de genealogía, de nombre, que algunos de ellos nos cuesta incluso pronunciarlos y que parecen tan pesados y poco atractivos para la mayoría de nosotros, quiero resaltar algo. Mirad, es el Espíritu Santo de Dios el que inspira todos estos nombres y genealogía y utiliza esta tinta de imprenta para enseñarnos a nosotros hoy. Ahora podemos pensar, ¿se equivocó Dios con estos capítulos? Por supuesto que no. No se equivocó Dios. Hay riqueza en cada cosa. Fijaros lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Y sigue, y útil. Es útil, toda Escritura es útil. ¿Lo veis? Mirad, el mejor menú alimenticio, el mejor menú del mundo, tiene todo lo que el cuerpo necesita, pero no todo lo que el cuerpo desea o le gusta. Pues así es la palabra de Dios. Es un menú perfecto y contiene cosas que nos gustan y otras que no nos gustan tanto, pero son necesarias. Bien, aquí dice en estos versículos, hace mucho hincapié, Esaú es el padre de Edom, y son palabras sinónimas. Esaú y Edom son sinónimas. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque el Espíritu Santo de Dios lo menciona 4 veces aquí en este capítulo. Vamos a verlo, los versículos 1, 8, 9 y 43, y esta repetición nos revela la importancia, porque Dios quiere que sepamos que Esaú es Edom. Fijaros lo que dice el versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Lo recalca, ¿veis? Versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Otra vez. Versículo 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom. Y versículo 43. Al final dice, Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. ¿Lo veis? Muchas veces en las Escrituras se hacen referencias a Edom, a la nación de Edom. Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto, los edomitas rehusaron darles paso por su tierra. Y si pasaban por ella, porque se lo pidieron varias veces con ruegos, si pasaban por ella los amenazaron de que los atacarían a muerte. Y esto llegó a ser un gran pecado para Edom. Edom fue una nación mala contra Dios y su pueblo. Y Edom es Esaú,
Lo recalca aquí, ¿no? Cuando al principio de su nacimiento conocimos a Esaú, como fue creciendo de pequeñito en la familia de Isaac, desde su niñez a la juventud, como un joven, dice la Escritura, de campo, fuerte, robusto. Si hubiéramos tenido que dar una opinión sobre Esaú, seguramente que hubiéramos dicho que era un niño bueno, guapo. En apariencia, sinceramente, en apariencia Esaú era bueno. Pero, ¿sabéis qué? Si hubo un hombre carnal por excelencia, ese fue Esaú. Esaú parecía tan bueno por fuera que parece como si Dios se hubiera equivocado de persona cuando dijo: amé a Jacob y a Esaú aborrecí, en Malaquías. Y como está escrito en Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Se equivocó Dios? Por supuesto que no. Dios nos revela en su palabra que no se equivocó de preferencia. Esaú es Edom. Dios nos permite dar un vistazo a la nación de Edom, que procedió de Esaú, por ejemplo, en el pequeño libro de Abdías. Ese pequeño libro trata de la destrucción de Edom, como juicio por su orgullo y su regocijo por las calamidades de Jerusalén. Edom era orgulloso y se regocijaba de los males de Jerusalén, del pueblo de Dios. Os recomiendo que leáis el libro de Abdías. Mirad, toda la profecía de Abdías es como un microscopio puesto sobre la persona de Esaú. Y el gran pecado de Esaú y de Edom, ¿sabéis qué? Fue su orgullosa soberbia que causó la ruina de esta nación. Voy a leer 2 versículos para terminar. De Abdías, versículo 3 y versículo 4. Dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Lo veis? Versículo 3. La soberbia del corazón. ¿Sabéis qué es esto? Es la declaración de independencia de un alma, que dice que no necesita a Dios, que puede vivir sin Dios, que no le hace falta a Dios para nada. Y este era Esaú. Y esto fue un grave pecado contra Dios. Y voy a terminar con una invitación. Quiero pediros, amigos y oyentes que me escucháis, que sepáis que lo más importante en la vida es conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que todos conozcamos al Señor Jesucristo y nos salvemos. Y esa es la voluntad de Dios, que tú entregues tu corazón a Jesucristo y te salves. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esta palabra creer significa confiar. Así que te invito a que confíes con todo tu corazón en el Señor y Él te salvará. Amén. Que Dios os bendiga y hasta la próxima semana.